Buenas noches, me presento. Soy Agustín Gutiérrez. Y bueno, la idea de esta charla era estar hablando un poco acerca de la comunicación, de la importancia de la comunicación y cómo muchas veces nos olvidamos de darle ese foco y de trabajarla y cómo esa comunicación, esa mejora en la comunicación puede ayudar no solamente en el ámbito cotidiano, en nuestra vida personal y con las relaciones en general, sino también en el ámbito organizacional. Eh, para empezar, bueno, podemos definir qué es la comunicación. Se puede ver la comunicación como la forma en la que nos expresamos, simplemente eso, eh, dicho de una forma muy básica, pero simplemente la forma, el expresar lo que sentimos y el escuchar lo que los otros expresan, ¿no? Nos expresan acerca de sus sentimientos. Eh, bueno, entonces podemos empezar a preguntarnos por qué es importante la comunicación, por qué es importante comunicarnos. Bueno, justamente por eso. Es la manera, la mejor manera de enterarnos qué piensa otra persona, cómo se siente, qué le está afectando, qué no. Y bueno, digamos que así como es importante en cualquier comunicación con una persona en general, a nivel organizacional es una de las habilidades más requeridas por las empresas. Entonces, bueno, es un punto muy importante también como habilidad para desarrollar, siendo que es una habilidad que no solamente aplica a cualquier ámbito, también tiene esa importancia. Podemos empezar a hablar de cómo las empresas se comunican. Entonces, bueno, podemos hablar de que tienen dos públicos. Uno es el interno, que bueno, son los colaboradores propios de la empresa, ¿no? Corresponde a comunicarse con canales internos, comunicar los pensamientos acerca de los mandos superiores, que ellos puedan comunicar sus pensamientos, ¿no? Eh, bueno, comunicarles también hay novedades, actualizaciones propias de la empresa que ellos les pueden llegar a afectar o que necesitan saber. Y bueno, el público externo, que es los usuarios, la audiencia propia de la organización, ¿no? Hay un concepto muy importante en la comunicación en general que es la percepción, ¿no? La percepción de la comunicación y cómo inclusive la perspectiva, como tenemos acá en esta imagen, habla de que, bueno, en una situación donde dos personas se comunican, cada uno lo ve desde su propia perspectiva, lo cual empiezo a hablar un poco de la dificultad de comunicarse efectivamente y cómo la perspectiva lleva a eso de nunca, o sea, de que es muy difícil de que esas dos partes se puedan entender correctamente. Eh, es algo que por eso se debe trabajar de distintas maneras. Pero bueno, podemos plantear los pasos básicos en la comunicación, eh, cualquier comunicación que se vaya a realizar, como para empezar a ver, bueno, tengo que comunicar algo, ¿no? Por ejemplo, soy una empresa y tengo que comunicar, pongamos el ejemplo de, bueno, un cambio de una política interna de la empresa, entonces podemos empezar a pactar diferentes pasos. Primero, bueno, a quién nos vamos a comunicar, ¿no? El público interno propio al que va dirigido. Bueno, si es una política interna, vamos a buscar a esas personas que necesitan saber, conocer esos cambios internos, ¿no? de la política. ¿Con qué objetivo se va a comunicar? ¿Para qué buscamos comunicar? Antes que armar el contenido mismo de la comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque es importante que conozcan la política. eh, bueno, eso tiene que ver con las necesidades propias que uno puede ir percibiendo. Después, ¿qué es lo que se va a comunicar? Bueno, cambio de la política, ¿no? Son pasos simples, pero que bueno, si los vamos siguiendo, a través de qué canales se va a comunicar. Si es un cambio de política, bueno, quizás no hace falta hacer una reunión, si es algo no muy importante. Puede ser simplemente aprovechar cualquier otro canal, como puede ser emails. Bueno, en ese caso siempre hay que ver, ¿no? El público al que está dirigida la comunicación. Si el público mismo no va a ver el email, entonces tenemos que buscar otro canal de comunicación donde todos puedan verlo, pero que simplifique quizás la necesidad de, de reuniones innecesarias. Bueno, otro punto que también se tiene que ver en la comunicación. Después, ¿cómo se va a comunicar? Ahí es donde empezamos a definir las actividades propias de la comunicación. Vamos a armar un mail que va a tener esto, explicando tal cosa, tal otra. Bueno, necesitamos hacer un branding, una imagen para la comunicación.
algún documento que defina, explique la política, bueno, eso dependiendo del caso. Y después, bueno, lo último cuando se va a comunicar, que es, bueno, empezar el mejor momento. Si es una política que tiene que saberse el momento, lo antes posible de sus cambios, entonces el mejor momento es ahora, ¿no? Eh, Son esos pasos que podemos ir identificando básicos para cualquier comunicación que tengamos que hacer, eh, no solamente para un público interno, sino también para un público externo, por ejemplo, para eh, una charla o lo que sea que tengamos que comunicar, ¿no? Y lo bueno es que si nosotros logramos comunicarnos efectivamente, la buena comunicación es un gran motor eh, de motivación. Una buena comunicación tiene que tener lo que se llama un call to action, una llamada a la acción. Eh, Finalizando el mensaje que sea que hayamos comunicado, tiene que haber un call to action sí o sí necesario para que genere, para que mueva ese mensaje, para que logre el objetivo que nosotros buscábamos inicialmente. Y lo que sea que vayamos a transmitirlo con seguridad también muy importante. Es unos distintos tips que uno puede tener para comunicar eh, siempre presentes. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué esto es importante para mí? Quizás yo no soy un líder de equipo, voy a estar necesitando de la capacidad de comunicarme, no es una habilidad que yo necesite, soy programador, estoy en mi casa con la computadora todo el día, no hablo con nadie. No, es una habilidad importante en todo ámbito de la vida y en lo laboral aplica a también prácticamente todo, aunque nunca te toque el momento de gestionar un equipo, de tener que hacer una campaña de comunicación, aún así, aunque tengas un ejemplo simple, básico, en cualquier entrevista que tengas vas a tener que aplicar habilidades de comunicación, vas a tener que saber venderte, saber explicar esas habilidades que tenés. Así que es una habilidad que es siempre importante. Es importante inclusive comunicarnos en los aspectos personales de la vida. Aplica a todo ámbito, es una habilidad que no podemos olvidar. Inclusive nos puede pasar que estando, por ejemplo, un caso de la vida cotidiana con una pareja donde ninguno de los dos, o quizás una parte sí, pero otra parte no, tiene un problema, pero tiene un conflicto, algo que necesita expresar, pero no es capaz de expresarlo correctamente o no lo expresa. Eso es una falla de comunicación y eso termina deteriorando la relación, lo cual lleva a un conflicto que se podría haber solucionado simplemente con el simple hecho de comunicar lo que pasa y también comunicarlo bien, ¿no? Porque inclusive puede haber malentendidos, porque se puede llegar al momento de comunicar un problema, pero por comunicarse mal, bueno, se generan roces innecesarios. Eh, entonces es una habilidad que es importante también y aplica al ámbito cotidiano siempre. Pero también es importante entender que es necesario trabajar constantemente la comunicación por lo mismo difícil que es realmente comunicar en una idea. Y en este sentido me gustaría agradecer, porque a mí me inspiré mucho, de una charla de comunicación de Ricardo Mitrani, una charla TED, donde habla justamente de esto de lo realmente complicado que es comunicar bien una idea. Eh, y justamente ahí se explora mucho más esto de la dificultad de comunicar y de cómo uno tiene que hacer el esfuerzo interno, quizás consciente, o sea, el esfuerzo consciente de decir, bueno, voy a parar, voy a escuchar atentamente, voy a estar realmente interesado en lo que la otra persona me quiere decir eh, para poder hacer fluir la comunicación. Y el hecho de expresarse, el hecho de escuchar activamente a la otra persona permite que podamos entender mejor las ideas que nos quiere expresar, permite que podamos captar mejor esas ideas y entender mejor los problemas y así darles o llegar a una mejor solución. También genera de manera recíproca que esa persona después quiera escucharnos a nosotros. Entonces es siempre importante. En ese sentido quiero aplicar una experiencia personal, laboral, donde bueno, tenía un caso que un compañero de trabajo, que no digo que sea malo trabajando ni nada, pero no era una persona muy comunicativa, era difícil poder trabajar en conjunto con él porque
era siempre, bueno, ponía excusas, digamos, el tema de, bueno, horarios, que no estaba en la casa, no estábamos trabajando en la oficina, era todo trabajo remoto, pero bueno, al no estar él presente, era complicado el poder tener un momento de comunicarse y de que él pueda también ayudarme a trabajar y resolver un cierto módulo de la aplicación en la que estábamos trabajando, ¿no? Y teníamos que, bueno, llevar adelante entre los dos en un trabajo en conjunto para que eso salga funcionando bien. Y, y bueno, la verdad que era muy complicado, pero una vez que pude coordinar con él para quedar, él me empezó a contar su situación migratoria. Él es una persona que vino de Venezuela hace 3 o 4 años, más o menos, y bueno, me empezó a contar la situación de su familia, cómo él ayudó a su familia y ayuda hoy en día a su familia eh, mediante ayudas económicas, todo eso a pesar de que el trabajo, si bien no es un mal trabajo, tampoco es que le sobra la plata como para estar tan holgadamente. Y bueno, toda la situación de su familia, y cómo los padres estaban más complicados, la madre vivía con él, el padre quedó en Venezuela. Después de escuchar toda esa historia que me comentaba él, que estuvimos más o menos, para que se hagan una idea, me estuvo contando su historia por 1 hora y media, quizás no hablamos nada de trabajo, 1 hora y media simplemente yo escuchándolo a él y contándome su historia. Eh, Después, así como, no digo milagrosamente, porque después me enteré por qué era, pero se empezó a interesar en mí de la misma forma que yo me interesé en su vida y se empezó a interesar en eso que yo necesitaba que me ayude a solucionar. Y pudimos llegar a trabajar en conjunto de manera muy gratificante. Entonces, muchas veces uno no se da cuenta del poder que tiene la escucha activa y el prestar atención al otro eh, para después poder mejorar la comunicación entre ambos. Y bueno, un poco la idea final que me quedaría que quede esta charla es eso, es el decir, tenemos que empezar a hacer el esfuerzo consciente de escuchar al otro, de prestar atención al otro, de llegar a solucionar los problemas del otro, y de esa forma también las otras personas no se van a... Y bueno, un poco la idea final que me gustaría que quede esta charla es eso, ¿no? Está relacionada con eso. Eh, que tenemos que empezar a escuchar más a los demás, hacer ese esfuerzo activo para escuchar más a los demás y así, bueno, prestarles atención realmente, ser capaces de encontrar soluciones a los problemas en conjunto y así, bueno, utilizar la buena comunicación para mejorar muchos aspectos de nuestras vidas. Muchas gracias.